Destino, concédeme el amor, concédeme el amor. Destino, concédeme el amor que llega al corazón. Vamos a analizar, partamos. A ver, esta fue mi experiencia con SOS y les voy a contar a continuación qué fue lo que me pasó. Miren. Escuchamos, ¿cierto? La primera parte. Ya, hasta aquí. Veamos. A ver. Cuando yo escuché la canción por primera vez, me llegó un mensaje, ¿cierto? De estas noticias que llegan en Facebook, donde decía, escucha a este cantante, no te vas a arrepentir. Y yo dije, a ver, entremos, a ver, ¿quién es? Como yo soy cantante también, bueno, a ver, veamos, a ver, ¿qué es? Porque ni siquiera apareció una imagen del cantante, lo vi después cuando empecé a ver el video. Y bueno, hasta aquí, lógicamente, yo pensaba, a ver, es una voz femenina, es una voz muy marcada, suavecita, quizás hasta ahí es creíble, ¿ya? Hasta ahí yo ya creía que la persona que estaba cantando estaba en vivo, ¿ya? Hasta ahí. Después seguimos, ¿cierto? Escuchando la melodía. Ya. Como uno es cantante, uno también escucha, ¿cierto? O cuando uno interpreta una canción, sabe cuál puede ser su registro, su tesitura, su brillo y todo. Entonces, hasta ese momento, hay personas, hay hombres que cantan, ¿cierto? Con una cierta dulzura, ¿cierto? Una voz más femenina, tienen un rango vocal, ¿cierto? Muy parecido a la de una mujer, pero en este caso yo decía, ya, es una voz dulce, una voz muy marcada, ¿cierto? Un rango vocal a lo que yo pensaba, más femenino y todo. Luego llega esto. Me cambió el esquema. Ahí yo nuevamente quedo nuevamente sorprendido todo. Yo creo que tuvimos la misma reacción, como la cara hacia atrás y... ¿No? Pero si recién estaba cantando acá en esta escala y ahora luego baja. Sube dos escalas, tres escalas y seguí escuchando. Ya, hasta ahí yo dije, esto no es así, esto no es creíble, no. No, él no está cantando en vivo, tiene que haber algún filtro, dije yo. Y volví atrás, volví a escucharlo, volví a escucharlo. Solamente esa parte, habré pasado unas 3, 4 veces por el mismo coro. Vuelve a hacerlo, vuelve a elevar, se marca, ¿cierto? Está manteniendo la nota y hace nuevamente este espacio de pasar a una voz más de cabeza, más como de un falsete, ¿cierto? Pero no es falsete, es otro nombre. No, yo decía, no, esto no es real. No, él no está cantando en vivo, no está cantando en vivo. ¿Cómo? ¿Cómo? De pasar a estos cambios tan automáticos que son difíciles en el canto. Y luego pasa esto. Me aparece una voz de soprano, no.
No, y ahí no lo creía, volví atrás, volví atrás, volví atrás. Es todo esto, yo les cuento con lágrimas en mis ojos. O sea, lógico, hasta que soy con lágrimas. eh, no en mis ojos, lo obvio, no voy a lagrimear por la nariz, o sea, eh, con lágrimas, ¿cierto? Con una emoción escuchando la canción y nada, y seguía. Je te jure qu'au fond de la vie, Ya, automáticamente dije yo, esa es la voz natural de él. Esa debe ser su voz en sí. avec les coups décennies, j'ai comme nos zombies, tu m'étais à ma cause. ¿Cierto? Ahí ya 100% en plenitud la voz de Dimash, yo pegado. No hacía más que eso, sí. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire. Cuando viene esa parte dije, algo viene. Voler. Tirs, ya me comía las uñas y los dedos, así. Estaba así, así, así. No, 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 no creo, no creo, no creo, no, no creo, no creo. Me rehúso a creer que este personaje está cantando en vivo. No puede ser, no puede ser. Porque son difíciles técnicas, son técnicas que solamente una persona perfecta lo puede hacer. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Debe existir algún filtro. Debe haber algo. Y yo peleaba conmigo mismo. Pero ¿cómo podéis creer esto? Pues estoy viendo esto. Seguía. Vuelve a bajar. The one or two. Vuelve arriba. No, Dios. Seguí escuchando. O sea, aquí nuevamente hace otra figura. Esta canción, bueno, esta no fue en sí la que reaccioné esa vez. Yo vi la versión de SOS en el programa de Singer. Esto totalmente nuevo después que la volví a escuchar en esta versión, en donde nuevamente quedé en las mismas dudas. Y averigüé, y averigüé, y averigüé. Y sí la cantaba en vivo. Qué hermosísima figura. Esta figura no aparece en la versión de The Singer. Recordemos también de que Dimash siempre cuando la interpreta en cada presentación no la canta igual. Siempre le otorga algo diferente, algo distinto para que también tenga otro sentido. Luego viene esta parte magistral de Dimash, que aparece, ¿cierto?, en The Singer y hace esto. Ya, y aquí, chicos, yo les puedo decir que mi reacción fue la siguiente. No. No, y yo llorando, ¿eh? O sea, ustedes saben que lo panchito llorón que soy. Así. No, 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 no. O sea, ahí ya me di cuenta, este chico tiene un tremendo registro vocal. Tiene un rango, quizás cuántas octavas tiene, dije yo, al tiro. ¿Cuántas octavas tiene? Y empecé a notar, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que voy a averiguar de este chico? Pa, 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 pa. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿De dónde es? Es chino. Chino, debe ser chino, porque todos dijeron, díganme ustedes, por favor, déjenmelo ahí en los comentarios. Díganme ustedes, por favor, cuando lo vieron por primera vez, ¿qué país se les vino a la mente al tiro cuando lo vieron? Díganme ustedes, por favor. ¿Qué país se le vino a la mente ustedes cuando lo vieron por primera vez? Mira,
Sigamos escuchando vuelve a bajar, ¿cierto? Pourquoi je vis, Con una voz, la voz femenina, ¿cierto? Del principio. pourquoi je pleure. Con una voz más desgarradora. Esto aparece en el The Singer. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Ya. La parte suave, la parte más marcada como desgarrada, es lo que está diciendo, lo está interpretando, no está diciendo que esa canción es triste, sin saber la letra, porque ni siquiera había leído los subtítulos de la canción, nada, no había leído de qué se trataba, nada, 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 solamente que me di cuenta que la canción estaba en francés y eso, nada más que eso. Y lo seguía escuchando y yo atónito, así está. J'y crois comme des autres. Esa parte es el anuncio de que se viene una obra maestra de parte de Dimash, un circo totalmente gratuito, pero solamente de una persona y de una voz en particular que lo es Dimash. Quel était notre romance? Viene la parte fuerte, ¿cierto? Entramos, Dimash se prepara, está en el programa de Singer, toma aire, prepara el impulso. O sea, además también canta como tenor, dije yo, no. Canta como tenor, pero qué registro, dije yo, no. Volví atrás. No había escuchado el último coro hasta el final. Vuelvo atrás, vuelvo a reproducir, vuelvo atrás, vuelvo a reproducir. Oye, está cantando como tenor y en vivo. Podría decirse como un contratenor. Sí, se podría decir así también. Pero con una proyección, una fuerza, un timbre muy marcado, una colocación, una impostación perfecta. Y luego, luego una voz de cabeza. Pasó de una impostación de una laringe baja a potente, se eleva a su voz de cabeza ya más fuerte. Podríamos decir también que es una voz mixta, ¿ya? Se mezcla este tema, ¿cierto? Estos tipos de resonantes. Se mezcla, lanza la proyección. Se eleva. Ya, hasta ahí, como dice la gente de México, flipando. ¿En México dice eso? No, no, ¿en qué país es? Déjenlo en los comentarios, por favor, para saber bien de qué país viene esa palabra. Y ahí ya estaba, ya, mire, si se fijan aquí, me falta pelo. Sí, 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 es verdad. Porque yo me agarraba el pelo, ¡no! Llegó al tono alto, llegó al tono también que hace, ¿cierto? No, este chico tiene un tremendo registro vocal. Y llega a esta parte y yo llorando, pero a mares. Dime si esa parte no te eleva. Dime si esa parte no te eleva, te hace. No. En el programa de Singer, y al igual que aquí, y al igual que todas las presentaciones de Dimash, el público queda completamente mudo. Solamente se escucha la respiración de Dimash y en ese momento fue como tan mágico porque ese día también había bulla en la casa, ¿cierto? Ahí estaba una tía también haciendo aseo y todo y yo mirando y yo escuchando la canción y como que en ese momento todo quedó en silencio. Yo quedé así. Toute la fois,
Todo esto sin aún poder imaginar de que eso era real. Estás escuchando Radio Dils Mundial FM. Dígame si acaso no vivimos un momento épico en estos momentos, amigos, analizando eso es y contándoles mi experiencia, cómo fue la primera vez que escuché a Dimash con esta canción, ¿cierto? Pero no precisamente esta versión, sino que la versión de The Singer, pero al final son las dos igual, de magistral. Las dos. Por favor, Dirs, un favor grande, aplausos virtuales, si son tan amables, démosle un fuerte aplauso también a este kazajo que nos hizo vibrar con esta canción en su momento, y cada vez que la escuchamos sentimos esa emoción, nos sale a flor de piel, todo, increíble, un análisis digno de realizar y de contarles cuál fue mi experiencia. Y bueno, y también, aparte de eso, ¿cierto? Párame la música. Aparte de haberla escuchado ese día, o sea, la escuché todo el día. Dirs, todo el día, Dios santo. Fue increíble. Y de ahí no paré. Ahí empecé a investigar, canción por canción. Me fui al programa de Singer, encontré el canal de Singer, escuché las canciones que estaban ahí en algunos temas, pero me quedé ahí y no investigué más allá, ¿cierto? Porque eran las primeras canciones que había escuchado de Dimash, eran canciones increíbles y yo me quedé pegado con esas canciones. Entonces, después vino el tiempo, pasó el tiempo, en donde apareció Give Me Love, ¿cierto? Después me salí de The Singer y empecé a escuchar, escuché la canción Give Me Love y ahí donde realicé el primer cover a nuestro querido y amado kazajo Dimash Kudaibergen. Excelente, aplausos nuevamente para este gran artista que nos ha dado tanta felicidad con esta hermosa canción que nos hizo conocerlo. Una magistral interpretación increíble. Aplausos.